Hoy vamos a cruzar tres piezas fundamentales de la historia del poder: la moneda de reserva mundial, la moneda de comunicación del comercio global, el dominio de las rutas estratégicas, y vamos a responder a una pregunta incómoda: ¿por qué el estrecho de Hormuz es clave para que el dólar siga o no siga siendo la divisa de reserva mundial? Y una segunda pregunta todavía más incómoda: ¿y si Estados Unidos ya no necesita controlar el mar, porque está pasando a controlar algo superior? Siempre nos han contado que el Imperio Británico cayó, que después vino Estados Unidos y que el poder pasó de Londres a Washington. Pero ¿y si Reino Unido nunca dejó de ser un imperio? Simplemente mutó. ¿Y si simplemente cambió de forma? Hoy vamos a cruzar todos estos conceptos: la teoría del poder marítimo, con las divisas de reserva mundial, con el control de las rutas de comunicación, el papel oculto de Londres y el posible siguiente paso en esta infraestructura financiera global, XRP. Porque entender por qué es relevante Hormuz no es solamente entender el petróleo, es entender quién controla el comercio. Y entender el comercio es entender quién controla el dinero. Alfred Tyler Mahan lo dejó claro en 1890. Quien controla el mar controla el comercio. Y quien controla el comercio acumula riqueza y poder. Corbett redefinió el concepto: no necesitas poseer el océano, necesitas controlar las líneas de comunicación marítima. Y por eso estoy poniendo el vídeo de las calzadas romanas durante el Imperio Romano, para que entiendas la importancia de los mecanismos de comunicación. El Imperio Romano consiguió ser así de exitoso por una razón muy sencilla, muy simple, que pasa completamente desapercibida: las calzadas romanas. Las calzadas romanas no solamente eran importantes porque permitían que el ejército se desplazase de una forma rápida a cualquier punta del imperio, sino que permitía que el comercio fuese casi igual de rápido que el transporte de su ejército. La base de cualquier imperio, desde el Imperio Romano hasta todos los imperios que han ido sucediendo al Imperio Romano hasta el día de hoy, ha sido en tener una buena comunicación terrestre y marítima. Primero fueron los caminos romanos, luego fueron las flotas navales, luego los cables submarinos y ahora las redes digitales. El poder siempre ha sido la infraestructura de comunicación. Y a medida que la civilización ha ido mejorando, ha ido avanzando, los sistemas de comunicación también. Por eso, que ahora Estados Unidos ponga el foco en tener el control sobre carreteras no tiene demasiado sentido. Es muchísimo más interesante que tenga el control, por ejemplo, de los cables submarinos, que coinciden exactamente al 100% con las rutas marítimas comerciales. Pero esto era así hasta ahora. Igual que es absurdo intentar tener el control, como he dicho, de esas rutas terrestres, Estados Unidos ahora deja de tener interés en el control de ciertas rutas marítimas porque están surgiendo nuevas tecnologías que hacen que los antiguos sistemas de comunicación queden obsoletos. El estrecho de Hormuz no solamente representa una pieza fundamental de la geopolítica, sino que representa una pieza fundamental del poder monetario. Por ahí transita aproximadamente, como he repetido muchas veces, el 20% del petróleo mundial, y el petróleo ha estado dominado en dólares desde los acuerdos de los años 70. Y recuerda, quien tenía el control de los mares tiene el control de todo el planeta. Impone su divisa como divisa de reserva mundial, y esto lo llevamos viendo desde hace siglos. España, en su momento, pudo controlar los mares y, como consecuencia, tuvo su divisa como divisa de reserva mundial. Después le tocó a Holanda, después a Reino Unido y ahora le toca a Estados Unidos. Cada potencia dominante tuvo su moneda dominante, pero para eso, primero, tuvo que desarrollar músculo militar naval. Aquí viene un matiz también importante que casi nadie explica. Reino Unido realmente no perdió el control cuando perdió las colonias, simplemente lo transformó. El Imperio Británico formal terminó de forma oficial, pero el poder financiero de la City de Londres no desapareció. La City de Londres sigue siendo uno de los mayores centros financieros del planeta. La mayoría de los grandes paraísos fiscales modernos, como por ejemplo las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas, Jersey y una larga lista, son territorios británicos o excolonias bajo su órbita legal. Y es que esto no es una casualidad histórica, es arquitectura financiera. Londres controla los seguros marítimos globales, los reaseguros, los derivados y el clearing financiero. Y aquí viene un punto importantísimo. Estados Unidos controla físicamente los mares, pero Londres controla el seguro de los barcos. Y aquí viene una pregunta estratégica: si un barco no está asegurado, ¿puede navegar por zonas de alto riesgo? Ya sabemos la respuesta a esta pregunta en base a lo que ha ocurrido en los últimos días. No. Si Lloyds decide que la ruta es demasiado arriesgada, las primas suben o directamente no se asegura el barco. ¿Cuál es el resultado? Pues que el comercio deja de fluir. Eso no es soft power, eso es control estructural. Sin disparar ni un solo tiro,
La City de Londres no necesita una marina enorme, simplemente lo controla desde las finanzas, sin disparar un solo tiro. En los últimos días hemos visto cómo las decisiones en el mercado asegurador pueden paralizar rutas enteras. ¿Quién tiene entonces más poder? ¿El que tiene portaaviones o el que puede impedir que los barcos naveguen? Creo que la respuesta a esta pregunta es bastante evidente. Londres tiene, de lejos, muchísimo más poder que Estados Unidos. Y es que el estrecho de Hormuz es un checkpoint energético, pero también es un checkpoint financiero. Si las aseguradoras declaran riesgo extremo, suben las primas, se encarece el transporte, se reduce el flujo y se tensionan los mercados. Esto es una combinación del control marítimo físico y el control asegurador financiero. Estados Unidos protege las rutas, pero Londres las condiciona. Esa combinación ha sostenido el orden global durante décadas, pero esto no va a seguir así siempre. Kendallberg explicó que el hegemón provee de la estabilidad. Asian Green explicó que la moneda dominante necesita tres cosas: mercados profundos, confianza jurídica y una infraestructura financiera sólida. La libra perdió el liderazgo formal, pero Londres nunca perdió el control financiero. El dólar se convirtió en la moneda dominante, pero el corazón financiero global sigue latiendo en Londres. Londres no fue reemplazado, fue simplemente una simbiosis. Y quiero preguntarte, ¿es posible que esté ocurriendo exactamente lo mismo ahora? Ahora estamos en una transición. Antes, quien controlaba el mar, y antes de ellos, quien controlaba las calzadas durante el Imperio Romano, controlaba el comercio. Después, quien controla el seguro, controla de forma indirecta el comercio. Y ahora, quien controla la infraestructura digital, controla el dinero. Lo que estamos viendo no es nada nuevo. Estamos viendo la misma estrategia que siguió el Imperio Romano, pero 2000 años después. Las calzadas romanas en su vertiente digital. Starlink, por ejemplo, no es solamente de telecomunicaciones, es una infraestructura soberana no dependiente de los cables submarinos. El poder ya no está en las rutas físicas, está en los protocolos. Estados Unidos antes tenía interés en que se controlasen y se protegiesen las rutas marítimas por la principal razón, como he explicado hace unos instantes, de que el cableado submarino pasa exactamente por debajo de las rutas marítimas comerciales. Pero es que esto ya no es necesario con Starlink. Y no es necesario con la aparición de los activos digitales. Estados Unidos en realidad no está abandonando el control marítimo, pero puede mover o está moviendo su foco. China compite en los puertos, compite en capacidad industrial, pero Estados Unidos compite en la infraestructura financiera, la inteligencia artificial, blockchain y en las redes satelitales. Lo que está haciendo Estados Unidos es construir las calzadas romanas del siglo XXI. Es un salto de dimensión. Igual que fue novedoso y rompedor que se creasen las calzadas romanas hace 2000 años, exactamente lo mismo estamos viendo ahora con la digitalización del dinero, del control físico al control sistémico digital. Si Londres controla a día de hoy el comercio global, asegurando o no asegurando barcos, ¿cuál sería el equivalente en la era digital? Pues sencillamente controlar la liquidación. Si un sistema financiero digital requiere un activo puente y ese activo está integrado en la infraestructura global digital, controlas el flujo. XRP sería como los carruajes que estás viendo ahora mismo en pantalla y XRPL sería la calzada romana. Si una transacción internacional no puede liquidarse eficientemente, se encarece, se retrasa, se bloquea. Y en el mundo físico, sin un seguro no navegas. Por lo tanto, en el mundo digital, sin raíl de liquidación no transaccionas. XRP está diseñado como activo puente, no como moneda nacional, sino como infraestructura de liquidación. Es la versión digital del seguro marítimo. El poder no está en poseer el barco, el poder está en controlar la condición para que el barco navegue. En el Imperio Romano el poder estaba realmente en unas calzadas operativas para que el comercio, para que las personas y para que el ejército pudiesen transportarse y desplazarse rápido, de una forma eficiente, por todo el imperio, de un extremo a otro. Eso es lo que está construyendo Estados Unidos a día de hoy. Roma construyó calzadas. Reino Unido dominó mares y seguros. Lo hizo Holanda, lo hizo España. Y Estados Unidos dominó los mares y el dólar. La siguiente fase va a ser la siguiente: el dominio de los protocolos, el dominio de los raíles digitales, el dominio de la infraestructura financiera descentralizada. No necesitas imponer tu moneda, necesitas controlar el sistema donde todas circulan. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es más importante? ¿Controlar físicamente las rutas o controlar las condiciones financieras para que esas rutas funcionen? Londres demostró que el seguro puede ser más poderoso que el cañón. Lo hemos visto en los últimos días. Estados Unidos está a merced de lo que haga la City de Londres. La pregunta ahora es la siguiente: ¿será XRP el equivalente digital de Lloyds, del mercado de los seguros londinense? ¿El instrumento que permita o condicione la circulación global del valor? Porque si el siglo XIX fue el mar y el siglo XX fue el dólar,
el siglo XXI puede ser el protocolo, los activos digitales, DLT. Y quien controle los protocolos o quien los impulse será quien controlará el sistema. Lo que estamos viendo no es nada nuevo, es simplemente la aplicación de los mismos principios que hemos visto durante los últimos 2000 años con cada imperio, pero con tecnologías novedosas. Y en el centro de todo ello nos encontramos con los activos de siempre: XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a ser los rieles de liquidación tanto de los pagos mayoristas como de los pagos minoristas. Aprovecho para recordarte que en este canal cubro todo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto los activos de utilidad que cumplen con el estándar o que van a cumplir, entre otras muchísimas cosas, con el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.